bienvenida a un nuevo episodio de Perspectivas, un podcast de UNESCO y ESALC. Les habla Débora Ramos Torres, especialista académica del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, y tendré el honor de conducir para ustedes un tema que nos convoca hoy realmente y estamos pues muy entusiasmados. De nuevo, sean todos pues bienvenidos. El tema que abordaremos hoy es un tema por demás de actual y vigente a propósito del Día Internacional para la Eliminación Racial celebrada el pasado 21 de marzo. Hablar de discriminación es hablar de ese trato que se le otorga a una persona, a grupo, a institución de manera diferente y perjudicial. Esto puede deberse pues a distintos motivos: raza, sexo, género, ideas, lugar de procedencia, aspecto físico. Al adentrarnos en esta temática, hemos notado especial situación que es compleja realmente. Contempla no solo existencia de esa gran diversidad de tipos o clases o de discriminación, y de igual manera contempla multiplicidad de causas y, por supuesto, devastadoras consecuencias. Entre esos diferentes tipos de discriminación encontramos una variedad de clasificación. Van desde la discriminación individual, la colectiva, la institucional, discriminación denominada directa, indirecta, discriminación negativa, positiva, por edad, por género, laboral, por orientación sexual, por religión, por personalidad. Me llamó la atención especial una denominada discriminación epistémica, discriminación por condición de diagnóstico psiquiátrico, es decir, entonces es amplia la diversidad. Además, hallamos que esas diversas discriminaciones se interrelacionan y de este modo el tema pues cobra mayor amplitud y complejidad. Mas hoy nos vamos a concentrar en una de las formas de discriminación más conocidas, el racismo, que también se identifica como discriminación en función de la raza o la etnia a la que la persona pertenece. Pero este tema, además de complejo y aunque sea más conocido, no obstante, presenta invisibilidades y merece ser develadas. Presenta elementos del contexto que intervienen, y el contexto en el que nos movemos, que es el contexto de la educación superior o de educación universitaria, donde los protagonistas, sujetos de ese quehacer en las instituciones de educación universitaria, hacen vida. Entonces es necesario trabajarlo. Por ello hemos denominado este podcast Racismo y luchas antirracistas en educación superior. Para tratar esta temática tenemos dos expertos internacionales con profundos conocimientos, con amplias trayectorias, experiencias profesionales, tanto en investigación como en incidencias en esta compleja temática. Ellos son, permítanme presentárselos, la doctora Annio Coró Loango, quien es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en la Universidad Nacional de 3 de Febrero de Argentina. Se desempeña como docente de posgrado en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, Argentina. Forma parte del equipo de investigación de la Cátedra UNESCO Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina del CIA UNTREF. Es integrante del grupo asesor de la sociedad civil de ONU Mujeres y es doctora en Ciencias Sociales y magíster en Ciencias Sociales con orientación en Educación de la Flaxo, Argentina. El doctor Álvaro Guaymás es coordinador de la modalidad de educación intercultural bilingüe en el Ministerio de Educación Cultural
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Salta, Argentina. Es investigador residente del programa Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina, miembro también del equipo de trabajo de la Cátedra UNESCO y ESAL, y colaborador de la Iniciativa para la Erradicación del Racismo en la Educación Superior de la UNTRED. También trabaja como editor técnico de la revista CISEN de la Universidad Nacional de Salta. Tramas Maepova, ahora nos comenta de este nombre, y también ha sido consultor nuestro en el IESAL UNESCO en el eje temático Educación Superior, Diversidad Cultural e Interculturalidad, en el marco de la tercera Conferencia Regional de Educación Superior. Es coautor de diversidad de publicaciones en su área pues, de investigación, educación e interculturalidad, formación docente, juventudes y pueblos indígenas de distintos países de la región, de América Latina y el Caribe. Comencemos sin más preámbulos y darle pues la oportunidad a que conversemos sobre esta temática que sin lugar a dudas nos inquieta. Y podríamos de repente, Annie y Álvaro, explicar a nuestros oyentes de qué manera el racismo afecta las oportunidades en el acceso y esa exitosa trayectoria de personas indígenas y afrodescendientes en educación superior en América Latina. Y algo así como que, ¿cuáles son esos eventos y incidentes que podríamos, los cuales nos permiten visualizar esta problemática? Adelante. No te oímos, Bueno, por muchas favor, gracias, otra vez. Débora, Ajá. por la Sí, invitación. excelente. ¿Ahí me escuchan? Perfecto. Gracias. Hola, ¿ahí me escuchan bien? Ah, bueno. Bueno, muchas gracias, Débora. Te agradecemos mucho, Cial, a ti por la invitación para participar de ese podcast, que siempre me parece que es importante poner una palabra, no solo en estas efemérides, sino en general en la cotidianidad sobre un fenómeno eh, que desafortunadamente produce muchísimas desventajas en grupos, ¿no?, de nuestras sociedades, como lo es el racismo. Y bueno, es un placer enorme una vez más compartir con Álvaro en estos espacios. Álvaro es un gran referente en esta temática en la Argentina, así que bueno, es un placer enorme estar aquí contigo. Y bueno, yo pienso que con relación al racismo en la educación superior, bueno, el tema se ha venido debatiendo con mucha fuerza en los últimos años, ¿no? Ha venido siendo impulsado por varias instituciones educativas, pero en particular, bueno, desde acá en la Argentina, la Cátedra UNESCO, Pueblos Indígenas y Educación Superior, que coordina el profesor Daniel Mato, bueno, ha venido también posicionando las campañas y discusiones muy importantes. Y desde luego Brasil, que ya tiene su agenda propia desde hace varios años. Y bueno, han venido discutiendo esta temática porque uno piensa a menudo que el racismo no está presente en nuestras sociedades y que menos en las instituciones, ¿no? Y y menos aún en la educación superior, ¿no? Pero bueno, desafortunadamente lo está, ¿sí? Y el racismo, digamos, se construyó a lo largo de nuestra historia, en nuestras sociedades, y desde luego está presente en el espacio escolar, está en la educación superior, en el espacio académico. Hablamos de un racismo que es institucional y que es a la vez estructural, ¿no? Que no funciona de la misma manera en todas las sociedades, pero que, bueno, producto también de esa experiencia colonial, ha dejado una herencia de desigualdades, ¿no? Una matriz de desigualdades como propone la CEPAL, que, bueno, produce desventajas para unos grupos, ¿no? Y privilegios para otros, ¿no? Entonces, una primera cuestión que yo quisiera plantear acá es que, bueno, ese racismo no solamente lo ejercen individuos,
¿sí? Que esto es importante también que se marque, sino que también lo ejercen las instituciones, ¿no? Y estas instituciones educativas no están exentas, como las instituciones de educación superior, ¿no? O sea, estamos, para entender un poquito esto, eh, el racismo se entiende también dentro de esa estructura que deshumanizó poblaciones, ¿no? Y que esa deshumanización, bueno, produce prácticas de discriminación, prácticas de negación, de invisibilización, de silenciamiento de la historia de estas poblaciones, de no reconocimiento, ¿no? Y esto se vive en la educación superior, ¿no? Esa es una de las maneras en las que se expresa claramente, ¿no? Además de que vemos que la presencia de la población, por ejemplo, negra o indígena, en la educación superior es bastante restringida, ¿no? Está subrepresentada y esto no lo podemos desconocer, la articulación que esto tiene con el racismo, ¿no? Entonces, yo diría que para sintetizar, tiene que ver o se expresa con esa falta de acceso que produce desventajas y desigualdades y también con esa subvaloración de esos conocimientos y de esos aportes, de ese reconocimiento de ese otro grupo que no está presente también en nuestra sociedad y en la educación superior, ¿no? Yo dejaría un poco ahí para no dar más la palabra a Álvaro y en todo caso vamos compartiendo cosas Ok, eh, excelente. si nos van surgiendo Gracias. ideas. Okay. Sí. Bueno, Débora, Ani, un gusto, la verdad, un placer encontrarnos en este espacio nuevamente. Siempre agradecido con la UNESCO ESIAL que promueve este tipo de iniciativas muy, muy necesarias. Eh, en primer lugar, voy a reforzar lo que dijo Ani, ¿no? En este momento en que que hay que tener esa vigilancia de que no se trata de una efeméride, sino más bien se trata de una oportunidad. Nosotros hemos podido seguir algunas actividades de México, Brasil, Colombia esta semana, donde personas han hablado de diferentes dimensiones, la cuestión del racismo y la discriminación racial y la educación superior. Justamente en ese sintético y minucioso panorama que presenta Ani, vamos a reforzarlo diciendo de que justamente las instituciones de educación superior para el caso de Argentina le hemos ampliado. No se trata solo de la universidad de gestión pública o de gestión privada, sino que acá en Argentina tenemos muy presente también a los institutos de educación superior, que son unidades educativas que dependen de los ministerios de educación de las distintas provincias, que en su gran mayoría cubren casi la totalidad de los territorios provinciales, de ahí radica su importancia y en donde egresan la mayor cantidad de profesionales que tiene Argentina, ¿verdad? Y como lo decía Ani, el racismo es una práctica sostenida lamentablemente por un gran número de personas en el ámbito universitario y también es estructural porque nosotros a la fecha no logramos contar con cifras concretas de cuántos estudiantes indígenas, afrodescendientes, migrantes de la población LGBT tiene la universidad al menos pública en Argentina y mucho menos en los institutos de educación superior. Bajo este concepto estadístico del dato sensible, es que no se lo da a conocer, si bien ya varias universidades han avanzado en sus formularios de inscripción y preinscripción, de confirmación de inscripción, para que uno pueda decir de qué pueblo pertenece, si habla una lengua, ¿sí? Son datos que luego no son tomados en los discursos de rectores y rectoras, de las autoridades de la Secretaría de Políticas Universitarias, porque lo cual implicaría ponerse en evidencia de que no hay políticas institucionales ni gubernamentales concretas que apoyen el ingreso, la permanencia y el egreso del grado de indígenas, afrodescendientes, inmigrantes, y mucho menos hay un tratamiento atendiendo a la desigualdad que muy bien planteó Ani, al ingreso o la posibilidad para quien así lo decida de hacer su carrera de doctorado como lo es hoy investigadora Ani, ¿no? Yo creo que es la única investigadora
afro que tiene el CONICET, el Consejo de Ciencia y Técnica de Argentina. Nosotros por eso todo el esfuerzo que hizo Ani, todos esos espacios hostiles que les tocó transitar para poder llegar al lugar en donde está, para nosotros es esperanzador, porque tenerla a Ani, al igual que a otras referentes y otros referentes indígenas y aliados con la causa que va en lucha efectiva contra el racismo, que no se trata solo de producción de literatura científica o de eventos como este, sino también que se trata de sostener iniciativas que muchas veces nacen desde la voluntad y no desde políticas institucionales y que lamentablemente al tratarse de esto no se sostienen, ¿no? Entonces se pueden apoyar a un grupo específico de jóvenes indígenas, mujeres indígenas que ingresan a la universidad y que luego se ven desolados en ese transitar, y son muy pocos quienes, muy pocos, muy pocas quienes efectivamente logran egresar, y mucho menos son casos muy contados los que logran acceder a ser docentes en alguna cátedra, que en su gran mayoría están en las carreras vinculadas a la formación docente. Entonces, en ese sentido, vuelvo a hacer este llamado a que es necesario de que las universidades en sus tratamientos estadísticos pongan ese dato que es necesario, porque necesitamos tenerlo para generar las políticas públicas y las políticas institucionales de cuántos somos en las universidades, no solo como estudiantes, sino como docentes y como se llama acá en Argentina el personal de apoyo universitario, todo ese grupo de personas que ayuda, que sostiene el sistema universitario y el sistema de los institutos de educación superior. Mostrar ese dato concreto va a permitir fortalecer las iniciativas de carreras, por ejemplo, específicas que se han dado en algunas provincias, va a también permitir poner dentro de las currículas el tratamiento del racismo en la educación superior y en la sociedad en su conjunto, no solo en las carreras de formación en ciencias sociales humanas, sino en todas las disciplinas que forma la universidad, ¿no? Porque ya lo viene diciendo Daniel Mato hace tiempo, quienes son nuestros gobernantes, nuestras gobernantas en el sistema provincial y nacional, son egresados de la universidad pública y privada. Entonces, si nosotros seguimos dejando esa tarea en tintero y no hacer el tratamiento efectivo en la formación mediante la currícula específicamente, y también en las actividades de intervención en los espacios de formación superior, sean campos universitarios o institutos, con actos donde se trabaje específicamente este tema, difícilmente podamos seguir avanzando en lo poco que hemos logrado en estos últimos 10, 15 años. Yo, mientras escuchaba a Ani, recordaba que este tema había empezado a cobrar fuerza justamente UNESCO y SLAC cuando Daniel Mato creó el programa de diversidad cultural e interculturalidad allá por el 2008 justamente en Caracas, y que luego 2011, 2010, 2011 lo trae para Argentina, y se organiza el primer coloquio acá en la Universidad 3 de Febrero, que fue el lugar, espacio, tiempo que nos nucleó, en donde nos conocimos con Ani, con muchas otras y otros referentes de toda América Latina y el Caribe. Maravilloso. Ciertamente ustedes han dado así como que un elemento súper importante que es el dato. Si no contamos con la estadística, el insumo numérico de saber dónde están, en qué condiciones estamos, estos grupos, pues no se pueden concretar acciones en su beneficio. Y veía en las experiencias que nos relata tanto Ani y como Álvaro, me habla pues de lo que han sido realmente ya de bastante tiempo las luchas por esa erradicación del racismo en la educación superior en América Latina. La creación de espacios de diálogo, de debate, pero también de esto de lucha, han sido desde la academia, podemos señalar la cátedra, podemos señalar esa experiencia que bien el profesor Álvaro lo ha dicho. ¿Qué otros ejemplos qué otras experiencias se están hablando hoy día pues de luchas por la erradicación? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué avances, además de lo que han mencionado, hay al respecto? Como quieran. Mira, afortunadamente, Ana,
Sí, sí, decía que afortunadamente han habido iniciativas con apoyo gubernamental, lógico resultado de luchas que han tenido referentes y comunidades de pueblos indígenas, afrodescendientes, inmigrantes, en toda América Latina y el Caribe. Hoy tenemos al menos 10 o 12 universidades interculturales en México que han avanzado en la puesta en marcha de carreras con una impronta curricular en interculturalidad, poniendo en realidad esto que se dice de el saber de los pueblos y el saber científico en paridad y hacer esa formación con pertinencia y con salvaguarda de la lengua. Al igual que en el caso de México, tenemos universidades indígenas interculturales en Guatemala, de gestión indígena, que luego fueron cobrando fuerzas y obteniendo su reconocimiento dentro del sistema universitario de ese país. En Nicaragua, la emblemática Huracán, una universidad modelo que ha creado un doctorado en donde muchos referentes de nuestros pueblos indígenas que han orientado nuestros accionar en estos últimos 20 años, han culminado ese trayecto por decisión en esa universidad, produciendo tesis de significativo valor para lo que es la lucha contra el racismo y la discriminación racial. Brasil también con su sistema de cuota y universidades específicas, la Universidad de Lusofonía también, Bolivia con sus 3 universidades interculturales indígenas, Ecuador con las vicisitudes que le tocó tener con el gobierno de turno y el reconocimiento y no reconocimiento de la universidad de ese país. Eh, y luego, bueno, un poco con menos fortuna las universidades de Perú, pero que se han creado y ahí siguen en la lucha por dar ese giro necesario que tenga que ver con un efectivo proceso que vaya hacia la interculturalización curricular e institucional. Y en el caso de Chile, aún pendiente, porque podemos señalar tan solo el programa Ford Foundation, que ha funcionado por un tiempo en algunas universidades y, por ejemplo, ha dejado en una de ellas, en la UFRO, un programa estable, y en la Universidad de Tarapacá también. Uruguay, desconozco, bueno, es uno de los países que siempre se señala que al negar su población indígena no genera acciones concretas en este marco de lucha. Brasil, bueno, Sí. como bien lo mencionó Ani, tuve la oportunidad de estar en el mes de enero de allá y la presencia de mujeres afropotentes, valiosas intelectuales que están en las universidades, es impresionante a uno cuando las conoce y tiene la oportunidad de dialogar con las y los estudiantes del grado y del posgrado sobre Ujú. estos temas que nos Exacto. preocupan y nos ocupan de forma permanente en nuestra vida cotidiana. Permite fortalecer esto que sostenemos a través de una gran red de América Latina y el Caribe a través de la Cátedra UNESCO. Para el caso de Argentina, nosotros tenemos que señalar el año 2015 como un antes y un después, un año muy doloroso, porque el cambio de gobierno, una de las primeras medidas que tuvo fue eliminar del sistema la modalidad de educación intercultural bilingüe, es decir, dejar de brindar el apoyo económico para que las distintas provincias sostuvieran los programas eh, que venían desarrollando con poblaciones indígenas en los distintos puntos de la Argentina. Eso fue un golpe muy duro para Salta porque implicó el inicio del cierre de un profesorado de educación intercultural bilingüe, experiencia que había iniciado en el año 2012 y que hasta el 2014 contó con un buen apoyo económico por parte del Ministerio de Educación de la Nación que permitió fortalecer estas carreras que han sido pensadas, creadas en territorio indígena para formar a profesionales para la educación primaria, con una impronta entre sus objetivos justamente para luchar contra la discriminación racial, y así siempre lo señaló Sonia Trigo, una de sus promotoras, ¿no? Que estuvo hasta el año 2014 y con este cambio de gobierno fue expulsada del ministerio. Y en el ámbito nacional, nosotros habíamos visto el crecimiento de cátedras Ujú, abiertas, cátedras libres en muchas universidades de ujú. la Argentina, ¿no? Y también algunos programas tuvimos, como el caso de la Universidad San Juan Bosco, la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional del Nordeste, la Universidad Nacional de Tucumán, un espacio sobre esto en la Universidad Nacional de Jujuy, la Universidad Nacional de Salta, la Universidad Nacional 3 de Febrero, la Universidad Nacional de Luján, emblemática, una de las más antiguas, ¿sí? Pero lamentablemente todos esos focos fueron apagándose con esto y quedando hoy en día solamente 2 grandes faros
Uno, la Universidad de San Juan Bosco, que ha ampliado la cátedra no solo a pueblos indígenas, sino a afrodescendientes y migrantes. Una política institucional fuerte con apoyo del rectorado y todo el Consejo Superior que tiene esa universidad, afortunadamente. Y otro es el programa de pueblos indígenas de la Universidad Nacional del Nordeste, otra apuesta que han hecho a interculturalizar la educación superior y que es un programa de beca completa que ofrece esta universidad y que, que el consejo que administra ese programa está constituido por referentes de los 3 pueblos que están en la provincia de Chaco. Hace poco hemos tomado conocimiento de la creación de una cátedra de pueblos indígenas en la Universidad Nacional de San Juan, territorio San Martino, ¿no? Ya con eso decimos todo, la mirada que ha cobrado la educación como política, como sistema en Argentina, ha hecho de que eso se refuerce en la invisibilidad de la diversidad cultural y lingüística y ahí en Argentina al día de hoy no tengamos políticas públicas ni institucionales que apunten a la salvaguarda de las lenguas indígenas, estando en el diseño de las lenguas indígenas, es otro dato que preocupa. ¿Por qué preocupa? Porque es tomado de forma folclórica. Las universidades incluyen a las lenguas indígenas en talleres extracurriculares, en talleres que no están dentro de las currículas, ¿sí? Y sí están las lenguas de dominación. Eso preocupa porque no alcanza con que estén en formato de talleres. Las lenguas indígenas deben estar dentro de la currícula de toda la Claro. formación del nivel superior, tanto en las universidades como en los institutos de educación superior. Y para cerrar un poquito con el caso de Salta, decir qué estamos haciendo en Salta, pues afortunadamente en Salta hay voluntades muchas en la lucha contra la discriminación y el racismo, muchas personas de la universidad, muchas de ellas las que tuvimos oportunidad de conocer cuando llegamos y cursamos y las que nos han alojado, nos han cuidado y han acompañado nuestro trayecto por la universidad y que es de eso, gracias a eso justamente es que hoy podamos estar tomando la voz en estos espacios de alcance global, ¿no? Nosotros hemos estado desde un principio en la carrera del profesorado de educación intercultural bilingüe, en sus primeros mejores 5 años allí trabajando en los distintos territorios. Luego estuvimos muy golpeados con el cambio de gobiernos, alojados en la Universidad Nacional de Salta, sosteniendo fuertes acciones de irrupción en el espacio universitario. Ani nos visitó, así como Ani vinieron muchas y muchos investigadoras y referentes de indígenas y afrodescendientes al Centro de Investigaciones Sociales y Educativas argentino, que entre el 2015 y el 2019, antes de la pandemia, hemos desarrollado más de 70 actividades de grado y en territorio indígena con estas personas que han podido llegar hasta Salta. Llegó la pandemia y nos puso en un nuevo desafío que no nos detuvo. Hemos sido muy tristes, pues hemos estado, perdón, muy tristes porque hemos perdido familiares, nos hemos encontrado a enfrentar una situación que agravó todo lo que veníamos viviendo el día a día, pero al mismo tiempo nos fortaleció en ese contexto de pandemia y gracias a la solicitud pertinente por el Consejo Coyamarca del pueblo Coya de Salta, se inició una mesa de trabajo virtual donde participó el ministro de Educación y en donde nos habilitaron el iniciar el proceso de actualización del plan de estudio del profesor de educación intercultural bilingüe, que en la época entre el 2015 y el 2019 ha perdido todo ese condimento, toda esa esencia, todo ese marco político epistemológico de lucha por los derechos de los pueblos indígenas y se había convertido en un plan técnico que nada tenía que ver con lo que los de los pueblos indígenas demandaban en el marco de la reforma constitucional del 94 y la ley de educación nacional y la ley de educación provincial. Hoy estamos llegando al cierre, luego de varios años de trabajo con, con, con instancias muy tensas, porque esto toca dialogar con técnicos que no están familiarizados y que muchas veces ven de forma folclórica, por ser diplomático, a la cuestión de por qué incidir efectivamente en la currícula y qué contenidos y cómo secuenciar esos contenidos, cómo organizar las correlatividades en la materia y cómo pensar las prácticas docentes. Lógicamente no se puede hacer como se lo viene haciendo en un sistema convencional, tiene una impronta distinta porque este profesorado, además de introducir en la formación saberes
los saberes que las comunidades deciden que estén en el plan también tiene como objetivo la salvaguarda de la lengua y efectivamente introducir el aporte que tienen los pueblos para la sociedad en su conjunto, que es interculturalizar efectivamente el sistema desde la educación parvularia a la educación permanente de los profesionales que se gradúan. Y al mismo tiempo nosotros hemos tenido la oportunidad de crear por primera vez en Argentina, por primera vez en Salta, perdón, y la segunda propuesta en Argentina, que es una carrera de enfermería intercultural bilingüe con el pueblo wichí, porque es de público conocimiento de la situación de vulnerabilidad y la muerte de niñas y niños del pueblo wichí acá en Salta. Entonces, junto a un grupo de personas de la Universidad Nacional 3 de Febrero, de la Cátedra UNESCO, de la Universidad Maimone y de otros espacios de la Universidad Nacional de Salta y el Ministerio de Educación logramos crear esta carrera que ha iniciado el año pasado con 120 estudiantes del pueblo wichí, todos hablantes de su lengua, hoy a punto de iniciar su segunda corte, también trabajando ahí en el proceso de selección de perfiles, porque no es que cualquier perfil también puede entrar a trabajar a estas carreras, son carreras que tienen un marco político-pedagógico muy importante en este contexto post-pandémico y en el marco de los derechos de los pueblos indígenas. Y el último dato que podemos compartir desde acá de Salta es que en una alianza estratégica entre el gobierno de Salta, a través de la Delegación de Asuntos Indígenas, el Ministerio de Educación y la Universidad Nacional de Salta, se ha creado un programa que se denomina Beca Maxi Sánchez, un joven que cobró visibilidad en Argentina, que ha estado con el gobernador, con el ministro de Educación, con el presidente, a partir de una postulación que tuvo a nivel mundial, un joven del pueblo wichí. Este lunes ingresó su carrera de abogacía en la Universidad Católica de Salta con beca completa y fue el promotor que ha permitido concretar algo que veníamos soñando hace mucho tiempo desde la universidad, que era crear un programa con una beca con un importe acorde a la situación, no un importe muy, muy bajo, sino un importe económico que efectivamente permita a las jóvenes y a los jóvenes indígenas estar en la universidad en la ciudad de Salta, en la ciudad de Tartagal y en la ciudad de Orán, perdón, y Santa Victoria Este, que son los lugares donde están los estudiantes indígenas en la Universidad Nacional de Salta. Esta beca es otra apuesta que si bien se trata como un apoyo a las trayectorias, también es una apuesta a la lucha contra la erradicación del racismo y la discriminación racial, porque al menos hoy 140 jóvenes indígenas son beneficiados con esta beca, se los visibiliza, son más de 500 según nos mencionó Alejandra Bergaña, que es la referente por la Universidad Nacional de Salta en este tema. Y además también estamos pensando en cómo crear esas cuotas de ingreso, como lo tiene Brasil, para indígenas que ingresen a la carrera de medicina, que es la única carrera que tiene la Universidad Nacional de Salta con ingreso, ¿no? Con examen de ingreso, lo cual no es común para nuestra universidad. Nuestra universidad siempre tuvo un ingreso abierto y restricto y de carácter público, así que bueno, ahí también nos encontramos en eso. Y en este panorama son algunas pocas iniciativas que les podemos compartir que conocemos, pero hay muchas otras más en otras provincias y también en otros países de Sí, América Latina y el correctísimo. Caribe. Wow, sí, qué maravilloso saber que efectivamente se está haciendo. Es efectivamente un proceso de lucha, pero también de conquista de esos espacios. Bueno, hemos quedado, hay muchísimos datos que el profesor Álvaro nos ha dado en este momento y fabuloso que podamos sistematizar esa información que tú, Álvaro, nos has presentado hoy. Bueno, Ani, ¿qué puedes, además de todo lo que ha dicho el profesor Álvaro? Claro, sí, como dice Débora, sorprende Álvaro, es muy Perfectamente. importante Sí, eso que Sí, estás. sí, ¿Ahí me sí. escuchan? Ah, perfecto. Muy bien, es muy importante todos esos avances que está registrando, eh, tanto en Salta como en la Argentina en general, más los latinoamericanos que mencionaste, porque, bueno, sin duda nosotros sabemos que la educación superior tiene un papel clave, ¿no? En poder contribuir, digamos, a, a la lucha, ¿no? Contra el racismo y todas estas experiencias sin duda alguna apuntan a ello.
Yo solo agregaría algunas cuestiones que me parece Sí. igual que Álvaro planteó un panorama muy amplio, muy interesante sobre lo que se viene haciendo. Bueno, el mismo papel de la cátedra UNESCO, creo que estas son experiencias que contribuyen muchísimo, ¿no? Ujú, A exacto. instalar el debate en la agenda de las Eso. universidades, ¿no? Porque no en todas está presente, y creo que eso es muy importante. La misma CRES, ¿sí? En la cual nosotros participamos, creo que fue un avance importante. En la declaración de la CRES ya hablaba de la necesidad de interculturalizar las universidades, mencionó el tema del racismo en la educación superior y que esto esté en la agenda de la CRES fue fundamental también, ¿sí? Porque, reitero, pone en la Claro. agenda regional el tema y eso ya es importante. Además de todas las cátedras antirracistas que se fueron creando, así como todas estas cátedras indígenas que mencionaba Álvaro. Bueno, en Brasil hay un sinfín de experiencias, en Colombia también algunas, los cabildos indígenas universitarios. Creo que también las organizaciones de estudiantes, ¿no? Los movimientos de estudiantes que hay dentro de las universidades también han tenido acá un papel clave porque Ujú, ellos han impulsado acciones afirmativas en su interior. Ellos también tienen un papel clave en acoger a los estudiantes nuevos que ingresan, ¿no? En que haya, digamos, ahí un acompañamiento, ¿no? Afrodiaspórico, de hermanamiento, de acompañar también las trayectorias educativas de estos estudiantes, de acompañar también su proceso de afirmación identitaria, ¿no? Porque uno también tiene que construirse negro, construirse afrodescendiente, construirse indígena, en el sentido de, bueno, ampliar esa historia, ¿no? Politizar esa historia en el sentido de compromiso y de transformación, ¿no? Así que creo que esos estudiantes han tenido ahí, esos colectivos estudiantiles, un papel central, ¿no? Y también Álvaro mencionaba también esa presencia indígena que se ha favorecido, ¿no? Tú mencionabas esta ujú, experiencia de los 120 estudiantes. Yo recuerdo a la profesora Sandra Hoyos, ella es profesora en la UNS, es del colectivo de Identidad Marrón. Ella mencionaba que ahora, por ejemplo, en la carrera de medicina tienen muchos estudiantes marrones, indígenas, y estaba muy contenta, ¿no? Porque además son carreras que tradicionalmente, digamos, no tenemos una presencia negra o indígena allí, ¿no? Porque esa presencia, digamos, si bien viene sucediendo, limitada, está más orientada hacia las carreras sociales, menos hay en las ingenierías o en la medicina. Y ella veía que venían ascendiendo ese número y es importante porque acá hay una política de creación de universidades en los territorios que es muy importante, ¿no? Que eso democratiza el acceso a la educación superior, ¿no? Las universidades, por ejemplo, acá del conurbano, eh, más allá, digamos, de las universidades centrales de la UBA, digamos, tenemos muchas universidades, la Universidad de José C. Paz, que permiten que, por ejemplo, estudiantes que son ujú, primera generación en sus familias que puedan acceder a la educación superior. Esto es fundamental. Por eso también ujú. esta importancia de generar políticas estructurales Ok. que favorezcan ese acceso de los sectores más postergados, ¿no? Y eso es muy importante en la Argentina, ¿no? Argentina en esto se diferencia mucho en otros países, tiene, digamos, un acceso, una mayor democratización en el acceso, lo que no quiere decir que no haya desigualdades educativas, por supuesto las hay, pero por lo menos hay una democratización Ujú. en ese acceso. Entonces creo que este es otro avance importante. Creo que también hay un avance que tiene que ver, además de las acciones Ok. afirmativas que en algunos países se han dado, sobre todo en Brasil, que además, bueno, han sido claves, Álvaro las mencionó, porque, bueno, favorecen esa presencia negra o esa presencia Claro, indígena en las claro. universidades y ya esa presencia genera cambios, ¿sí? Genera discusiones que no son comunes en esos espacios, ¿no? Que no son frecuentes. Esos estudiantes indígenas o negros vienen como a traer, digamos, otras discusiones, ¿no? A recordar que hay epistemologías indígenas, que hay epistemologías africanas, que la universidad es un espacio muy blanqueado, muy eurocentrado, ¿sí? Entonces, esa presencia, ese cuerpo negro también viene
a perturbar, ¿no? Esa comodidad de esa universidad, ¿no? Que piensa que, o esa institución superior, que ese cuerpo negro está ahí o para limpiar, ¿no? Como les ha pasado a muchos estudiantes, prácticas de racismo cotidiano, ¿no? Viene, y está hasta acá porque viene a hacer tareas domésticas, Sí, o sí, es raro que sea profesor, profesora, ¿no? Es una, digamos, una expulsión, ¿no? Cotidiana simbólica que, no, que se produce, ¿no? Dentro de esos espacios, esos cuerpos negros. Así que esa presencia negra ahí, esa presencia indígena, perturba, incomoda, genera preguntas. Y yo creo que ese es un camino importantísimo que hay que sostener. Pero además de las acciones afirmativas, hay espacios que se están creando, por ejemplo, en Brasil, en Colombia, existe en Brasil la Asociación de Pesquisadores Negros y Negras desde hace más de 20 años. En Colombia se creó la ACIAFRO hace alrededor de un año largo y hace 5 años nosotros creamos la Asociación de Investigadoras e Investigadores Afro-Latinoamericanos, Afro-Latinoamericanas y caribeños, AINAL, que son espacios que congregan investigadores, investigadoras, que como decía Álvaro, somos una excepción en estos espacios, ¿no? Hay poca presencia negra y esa poca presencia justamente lo que tiene que interpelar es, bueno, exacto, ¿por qué se produce y cómo se produce esa poca presencia, ¿no? Y inevitablemente lo tienes que claro. ligar a las prácticas de racismo estructural y racismo epistémico en nuestras sociedades. Entonces, estos espacios a mí me parece que son clave porque vienen proponiendo que intercambiemos entre investigadores, que esa presencia negra académica también pueda estar representada. Hay toda una tradición de pensamiento, Correcto. de producción intelectual negra que no está presente en nuestras universidades y que estas asociaciones han venido impulsando para que estén presentes, ¿sí? Para que se difunda, ¿no? Ese pensamiento negro, esas epistemologías, ¿no? Que de alguna manera lo que vienen es a disputar esa mirada eurocentrada, ¿no? Y con esa fuerte herencia colonial que produce una violencia epistémica, ¿sí? Porque hay que decirlo también, ¿no? Las universidades al negar y al no visibilizar estas epistemologías, Correcto. estos pensadores también reproducen esas violencias epistémicas y estas asociaciones sirven para luchar en torno a eso. Así que bueno, eso diría yo, creo que hay que Sí, seguir como planteando desafíos, como decía Álvaro, en la formación docente, porque bueno, son quienes van luego a lidiar con estas cuestiones en el aula y necesitamos docentes sensibles a estas problemáticas, no solamente para favorecer las trayectorias educativas de los niños, de las niñas, sino también de todo el mundo, ¿no? Como dice Daniel, o sea, todos necesitamos esa educación intercultural para hacer sociedades mucho más plurales, para que también la educación refleje la cara de todos los que estamos presentes en la sociedad, porque hay un asunto acá de justicia epistémica, de sí, justicia así, curricular, como sí, dicen varios sí, autores, señor. ¿no? Y de No, justicia excelente. social. Así Dime, que dime, bueno, Álvaro. eso, yo Ajá. Sí, diría. ¿Querías agregar? ahí si me permite, me gustaría. Sí, 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 recuperando esto que muy bien nos comenta Ani, justamente Brasil es un país al que hay que mirar permanentemente en materia de políticas públicas, porque gracias a la lucha de los movimientos negros e indígenas tienen el sistema de cuotas que ha diversificado esas universidades, tanto las estatales, tanto las estaduales, ¿sí? México, perdón, creo que entre Brasil y México son los países que tienen la mayor cantidad de universidades en esos países, siendo los de mayor cobertura Correcto. espacial, ¿no? Y además quería contarles que justamente este viaje que les mencioné del mes de enero fue gracias a una política pública de ciencia que tiene Brasil, es una línea que se llama CAPES-PRIN, en las cuales las universidades postulan para poder invitar a docentes de otros países de América Latina, África, a dialogar sobre distintos puntos y a mí me invitó la Universidad Estadual de Río de Janeiro, ahí la profesora Maílza Paso, que también vino acá a Salta antes de la pandemia, y la verdad que ha marcado un antes y un después porque no había tenido la oportunidad de estar en una universidad en donde la mayoría de la población estudiantil sea negra.
Entonces, como muy bien lo dijo Ani, las potencias en los intercambios, en los diálogos son muy diferentes, porque las mujeres negras son muy fuertes y tienen muy en claro qué es lo que les llevó, qué es lo que llevó para el pueblo de que ellas estén en las aulas universitarias haciendo su licenciatura, su maestría y su doctorado, ¿no? Entonces, es cierto esto lo que dice Ani, y más aún tuve la oportunidad de conocer la Facultad de Educación de la Bajada Fluminense también, jóvenes súper potentes con docentes muy comprometidos con la formación antirracial y contra discriminación racial. Entonces ahí se puso a hablar sobre el movimiento negro, sobre el movimiento indígena en América Latina y Argentina y sobre el desafío que tenemos de o castellanizar a Brasil, creo que va a ser menos trabajoso de que el resto de América Latina aprenda el portugués brasilero, porque sin duda alguna esta barrera idiomática está haciendo de que los procesos no se fortalezcan porque hay muchas cosas que Brasil ya las tiene Claro. resueltas y son guías muy valiosas para las políticas Ujú. públicas y las políticas institucionales de educación Sí, superior. La segunda cosa que quería destacar también, apoyándome en Ani, es que justamente el documento de la CRES, que hay que dar ese reconocimiento a todo el labor sostenido por Daniel Mato para instalar este tema estratégicamente en este espacio tan importante para la educación superior. Este documento, más la carta de rectoras y rectores indígenas que se presentó en esa oportunidad, han sido los fundamentos para la creación de las dos carreras y las futuras carreras interculturales que estamos creando en la provincia de Salta, porque es el carácter de ese documento hacen que tenga el peso necesario para avanzar en los diálogos y no quedarnos en los intercambios atravesados por posicionamientos racistas que hay en los equipos técnicos de los distintos tanto espacios universitarios como ministeriales, ¿verdad? Al tener un documento avalado por la UNESCO, tiene que ver con otra impronta y otro recibimiento sobre estas propuestas que se van desarrollando. Y por último, señalar que en el caso de Argentina podemos afirmar, sin datos estadísticos, pero podemos afirmar que los y las indígenas se gradúan en los institutos de qué educación bueno. superior. Son los institutos los que gradúan a los jóvenes La- indígenas, no las universidades. Las universidades siguen estando en deuda con los indígenas, con los afrodescendientes, con los migrantes, con las juventudes, con el movimiento LGBT y demás. Las universidades públicas tienen aún ese gran desafío que esperamos que con todas estas alertas a través de la literatura científica y los espacios de intercambio que se están desarrollando tomen claro, cartas en claro. el asunto. En Argentina tenemos institutos de educación culturales emblemáticos, como es el caso de Chaco, que vienen desde 1995 reconocidos por el ministerio y que han cobrado fuerza especialmente en la gestión ahora de Ezequiel Bejarano, quien es el subsecretario de Interculturalidad y Plurilingüismo, al igual que en la provincia de Jujuy, que con mucha lucha de los movimientos indígenas se creó y se sostiene el Instituto Campita Guasu, que forma a indígenas de la provincia de Jujuy y de Salta. Muchos de ellos hoy referentes se han formado ahí en las diferentes carreras, hoy con validez nacional. Y entonces no quería dejar de destacar esos detalles que son muy importantes, que se conozcan a escala global, no solo de América Latina y el Caribe, como muy bien lo señala Ani, es necesario incidir en las currículas de la formación profesional. Es necesario hacerlo, ya no puede seguir quedando como un desafío. Tenemos toda una base de trabajo en todos los países de la región que van a permitir dar ese giro que se necesita en este contexto de pandemia y que al mismo tiempo es una oportunidad para reformular e interculturalizar la educación superior en su Maravilloso. conjunto. Sí, sí. No, tranquila. Débora, una cosita más que olvidé mencionar muy breve. Es una buena noticia. En la Argentina existen las becas Progresar, que son becas Ujú, que dan ujú. un pequeño ingreso para los estudiantes, ¿no? Económico. Y en este mes se logró que la población afro sea priorizada, ¿no? Como un grupo específico dentro de esas becas, Claro. porque las becas tienen una restricción de edad hasta los 24 años. Y al ser definido Uh, como grupo prioritario, se elimina la restricción de edad para los afrodescendientes. O sea que cualquier afrodescendiente que quiera estudiar a cualquier edad qué bueno. puede hacer uso de esta beca. Es una excelente noticia porque además reconoce justamente las Ajá, inequidades educativas que hay
y por eso facilita, ¿no? Que la población afro acceda a la educación superior independiente de la Maravilloso, edad. eso Eso es nada más quería excelente, mencionar no que es una podías buena dejarlo de noticia. mencionar. Habíamos hablado de, pero ya lo han mencionado, los desafíos. ¿Qué más? ¿Cuál era el desafío pendiente para sobre la erradicación del racismo en la educación superior en América Latina y en el ámbito global de igual manera? ¿Qué tenemos pendiente? Sin embargo, ya lo han mencionado bastante. Eh, todo lo que generó la pandemia y cómo muestra el camino hacia dónde más trabajar. Lo de la instalación del debate en todas las instituciones de educación superior, bueno, me encantó esta frase del construirse negro, construirse afroamericano, realmente impacta estas connotaciones. Entonces, ya para finalizar, si hay algo así como que en 2, 3 palabras que ustedes digan, necesitamos instalar así, como que nos quede una oración de afirmación respecto al desafío de lo que viene, que es necesario que hagamos. ¿Qué sería? No sé si me expliqué con la idea. Sí, sí, claramente. No, yo diría, bueno, tenemos que seguir ennegreciendo, ¿no? Esas universidades, esos currículos, también vinculando sin duda alguna las historias de los pueblos indígenas. Y yo sé que el racismo es un fenómeno muy complejo y que uno no lo va a eliminar solamente porque realice acciones afirmativas, pero yo Correcto. siempre digo que el campo educativo es fundamental, ¿no? Entonces, sin la educación, eh, Eso. con la educación no alcanza, pero sin la educación no se puede, ¿no? Entonces necesitamos seguir combatiendo fuertemente en este espacio, ¿sí? Excelente, Trabajando duro gracias. desde todos los Álvaro. ámbitos ahí. Bueno, gracias. Sí, yo diría que hemos llegado al momento en donde ya hemos producido la literatura científica necesaria, donde ya hemos estado en espacios de intercambio, algunos muy fortalecidos porque se comparte un posicionamiento político epistémico pedagógico y otros no tanto, pero la base para el proceso de transformación curricular está. Yo creo que ya es momento de ocuparnos de menos literatura científica y más producción curricular, más transformación curricular, es momento de menos literatura científica, aunque así los sistemas de ciencia y técnica evalúan a nuestras investigadoras, a nuestros investigadores en función a lo que entienden como impacto a través de artículos. Yo no sé qué tanto un artículo puede luchar contra el racismo, ni qué tanto un artículo, una ponencia puede transformar o que sea menos hostil la vida de un joven, de una joven que viene de un lugar periurbano, que viene de los extremos, de los suburbios, de las urbanidades empobrecidos o de los sectores rurales a las universidades o a los institutos de educación superior, en cualquiera de las carreras que opte por hacer o que pueda o que le alcance para poder intentar transitar. Entonces, para mí es momento de poner las manos en la masa, como diríamos, vamos a poner las manos en la obra. Hay que transformar las mallas curriculares de todas las carreras, hay que trabajar en eso. Eso debería ser un componente Sí. que los consejos de ciencia y técnica tendrían que ponerle más valor. Hay que transformar los marcos normativos de la educación superior. Acá en Argentina hubo un intento donde, como bien lo señaló Daniel Mato, la Cámara de Diputados ha quedado en deuda, no ha tomado las medidas que se tenían que tomar para la reformulación de la Ley de Educación Superior y que se incorpore la cuestión de pueblos indígenas y afrodescendientes. No se pudo lograr. Tampoco se pudo lograr la creación de la Universidad Intercultural, iniciativa que venía promoviendo nuestra querida Alcira Argumedo, que hoy bueno, ya no está, ya no nos acompaña en vida, pero Argentina tiene muchas deudas y es momento para quienes estamos en Argentina, y lo reitero y lo reiteraré, de dejar de ocuparnos de producir literatura científica y empezar a ocuparnos de procesos de transformación curricular, procesos de desarrollo normativo en todas sus dimensiones, tanto
de leyes como a marcos regulatorios de convivencia institucional en educación superior, porque el racismo está presente en las grandes ciudades y en las comunidades interculturales también. No podemos dejar de tener eso presente. Y es momento de fortalecer las redes a través de iniciativas concretas que vayan más allá de literatura. Tenemos que accionar. Solamente vamos a luchar efectivamente contra la discriminación racial y el racismo haciendo, así como lo viene haciendo la Cátedra Ok, UNESCO ESIAL. excelente. Llegamos al final y son muchísimos los aportes que ustedes nos han compartido y es muy grato oírles con esta pasión con la que conversan porque eso, son actores fundamentales, hacedores y no solo productores de la información, sino hacedores. A ver quienes agradecemos, pues por supuesto a Annie Ocorolo Ango, a Álvaro Guaymás, por dedicarnos este tiempo y compartir con nosotros sus conocimientos sobre racismo y luchas antirracistas en educación superior. Gracias también a ustedes, los que nos sintonizan hoy. Esperamos que se hayan beneficiado con esta conversación. Hay mucho material aquí en esta conversación tan rica. Queremos entrar en contacto, si cada uno de ustedes, oyentes, quieren entrar en contacto con los profesores aquí invitados hoy, pueden entrar, pues, ya sea vía correo electrónico, por ejemplo, con el profesor Álvaro Guaymás, con Y, @yahoo.ar. De igual manera, en el ministerio, en la coordinación de la modalidad de educación intercultural bilingüe en el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Salta, Argentina. Luego podemos, y está en internet, pues la dirección. De igual manera, no duden pues en seguir sus cuentas y seguir a sus organizaciones. En Flaxo, Argentina, ubican a Annie y a ambos pueden ubicarlos a través de la Cátedra UNESCO Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina en la Universidad 3 de Febrero. Es decir, hay distintas vías para llegar a ellos y seguir dialogando, profundizando y haciendo. A todos ustedes, nuestros oyentes, bueno, si quieren saber de igual manera más sobre lo que hacemos en IESALC, sigan nuestra organización a través de nuestra página web www.iesalcunesco.org y a través de nuestras cuentas en redes sociales, Twitter e Instagram, todas las que puedan ubicar allí. Bueno, sin más, despedirnos. Chao, hasta una próxima oportunidad.